Buenas noches, mi nombre es Marcelo Iglesias y bueno, soy ingeniero en sistemas. Voy a proceder con el desarrollo de mi microclase, ¿sí? Para ello voy a abrir el documento donde está la planificación de la clase. Yo he elegido el tema número 3 de mi plan de asignaturas de asignatura que se llama controles, ¿sí? Bueno, como pueden apreciar, aquí se encuentra la secuencia didáctica, ¿no? La presentación de la asignatura, la secuencia didáctica, ¿no? Y bueno, en este caso, la competencia de la asignatura es administrar medidas de seguridad en los sistemas para ayudar a proteger la información de todo ente público y privado, aplicando estándares y métodos de seguridad reconocidos a nivel mundial. Esta es la competencia de la asignatura de seguridad de sistemas. Bien, el elemento de competencia de la asignatura es valorar los tipos de riesgos existentes aplicando controles de ciberseguridad, ¿no? Y la unidad 3 está dividida en controles, gestión de activos, control de accesos, criptografía, seguridad física y ambiental. También tenemos como segundo punto la seguridad en las operaciones y telecomunicaciones, gestión de incidentes en la seguridad de información. Y bueno, tenemos aquí lo que vendría a ser los saberes, ¿no? Momentos, actividades, situaciones didácticas, propósito de la actividad, recursos didácticos, ¿no? La tarea o evidencias de producto y desempeño y la evaluación de aprendizajes. Vamos a ver por partes, ¿no? Por ejemplo, en los momentos, en las actividades, en el inicio tenemos la presentación de los propósitos, ¿no? Donde básicamente se hace la presentación de la unidad en un encuentro virtual, ¿no? Y bueno, el propósito es orientar a los estudiantes hacia los propósitos que se desarrollarán en la unidad. La motivación sería que el docente, va a realizar mediante la presentación de diapositivas la introducción a lo que sería, ¿no? la unidad, ¿no? Básicamente para mostrarles a los estudiantes cómo y qué son los controles de seguridad y la importancia que tienen los mismos, ¿no? Dentro de entornos empresariales, ¿no? Así como, la elaboración de distintos controles de ciberseguridad y la importancia de los mismos, ¿no? Esto es un gran factor de motivación para que el estudiante se dé cuenta de lo importante que es desarrollar los controles de seguridad en toda institución, ¿sí? Y bueno, tenemos lo que es la recuperación de conocimientos previos, donde el docente va a hacer una evaluación escrita para plantear una serie de preguntas que determinen el nivel en el que se encuentran los estudiantes, ¿no? Esto le va a ayudar a determinar qué fortalezas y debilidades tienen en los conocimientos, ¿no? Previos al desarrollo de la unidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de que, por ejemplo, en ese caso se va a ser desarrollado en Moodle, ¿no? Y se va a desarrollar básicamente en la plataforma y va a ser, una prueba con 5 preguntas. Y el tipo de prueba va a ser una prueba objetiva, ¿no? De carácter heteroevaluativa, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser también el desarrollo, donde el docente va a proceder a explicar qué son los controles de seguridad y ya entra en materia, ¿no? Y bueno, en base a eso, los alumnos van a poder analizar, ¿no? Los controles de seguridad y el docente, como parte de su rol de guía, va a analizar con ellos lo que vendría a ser el anexo A de la norma ISO 27001, ¿no? Donde está, tiene una parte de controles de ciberseguridad y en ello nos vamos a apoyar para que pueda el estudiante
identificar qué tipos de controles utilizar, ¿no? Y analizar y también pueda hacer generar sus propios criterios, ¿no? De acuerdo al tipo de control, los controles que vamos a poder ver en dicho anexo, ¿sí? Una vez que el estudiante pueda, o haya analizado, ¿no?, los controles del anexo A, el docente, una vez más, como rol guía, va a analizar con la clase acerca de estos controles, ¿no? Mediante el uso de diapositivas en este caso, y bueno, esto va a ser con el fin de que pueda unificar la interpretación del análisis previo que se ha hecho, ¿no? Y bueno, una vez que ya se tienen claros los criterios, ¿no?, se han unificado los criterios, el docente va a realizar una prueba, ¿no? También se va a apoyar en Moodle, ¿no?, que también va a constar de 5 preguntas, donde va a ser una evaluación del análisis que se ha hecho de los controles, ¿no? Y va a ser una prueba objetiva también de heteroevaluación formativa. Bueno, en la parte de aplicabilidad, una vez que se unifican los criterios, ¿no?, los estudiantes van a proceder a hacer 3 documentos, que son los documentos necesarios para desarrollar más adelante el documento global de controles, ¿no? Y el primero es un documento de inventario de activos, control de accesos, criptografía, seguridad física y ambiental, ¿no? El otro documento es el documento que contiene una tabla donde se determinen las medidas de seguridad para las operaciones y telecomunicaciones. Y el tercer documento sería un documento con una tabla de clasificación y valoración de riesgos e incidentes de seguridad de la información, según su nivel de criticidad, ¿sí? Para ello, ellos se van a apoyar en la plataforma de Google Docs, ¿no? Y van a ser un documento que contenga un inventario de activos, control de accesos, criptografía, ¿no? Y otro documento que contenga una tabla donde determinen las medidas de seguridad para las operaciones de telecomunicaciones, y un documento también en la plataforma Google Docs, ¿no?, donde hay una tabla que contiene una clasificación de incidentes de seguridad de la información con su respectivo nivel de criticidad, que es del 1 al 5, ¿sí? Bien. Para ello vamos a utilizar también sus correspondientes instrumentos de evaluación, ¿no? Por ejemplo, tenemos para el caso de los documentos de Google Docs, tenemos lista de cotejos, ¿no? Y vendría a ser, por ejemplo, una heteroevaluativa sumativa. Tenemos también otra lista de cotejo heteroevaluativa, heteroevaluación sumativa, ¿no? Y también tenemos otras actividades que no requieren, ¿no?, de lo que vendrían a ser evidencias, ¿no?, o no corresponde, ¿no?, como por ejemplo lo que es la parte de presentación, la motivación, etc., ¿no? Y bueno, finalmente, en el cierre, el docente va a hacer una síntesis, ¿no?, mediante un diálogo reflexivo con los estudiantes, donde pueden contextualizar y repasar los distintos objetivos de enseñanza de la unidad, ¿no? Y bueno, el estudiante va a ser consciente del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, de la unidad, y también va a tener, la oportunidad de poder resolver sus dudas con el docente, ¿sí? Y por último, vamos a recurrir a una metacognición, una ficha metacognitiva, ¿no?, donde el estudiante, mediante Google Docs, va a llenar la respectiva ficha para que pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, ¿no?, que se ha llevado a cabo en la unidad, ¿no? Y bueno, a través de ello tener una especie de autoevaluación, ¿no?
también. Y justamente es una ficha metacognitiva, ¿no? El instrumento, y es una autoevaluación diagnóstica, ¿no? Y bueno, finalmente mostrar aquí en los anexos, por ejemplo, tenemos la prueba escrita, que es la evaluación inicial, donde están las preguntas del tipo, por ejemplo, ¿qué es la seguridad de la información? ¿Qué es un activo? ¿No? Que son preguntas básicas, como corresponde hacer una evaluación inicial. Después tenemos la evaluación parcial, ¿no? Donde una vez que ya se han introducido los controles, tienen preguntas como, por ejemplo, ¿qué son los controles dentro de la información? Si te 3 controles de seguridad, etc. También tenemos, un registro de observación, ¿no? Donde es el propósito calificar los documentos, ¿no? Que hemos visto anteriormente, ¿no? También tenemos la lista de cotejo para también los documentos, otra lista de cotejo, ¿no? Y bueno, donde están los criterios de evaluación, ¿no? Y los puntajes establecidos. Y por último, el anexo 6, que sería la ficha metacognitiva, ¿no? Donde están los puntos de qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me sirve el aprendido y cómo me sentí, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Bien, concluido esto, voy a pasar a explicar lo que sería la unidad 3, que corresponde a controles, ¿sí? Bien. Bueno, para entender esta unidad, vamos a repasar los conceptos básicos, ¿no? De lo que sería la seguridad de la información. También veremos otros elementos, ¿no? Como la confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿no? Después vamos a ver qué es una vulnerabilidad, amenaza, impacto y riesgos, que esto se encuentra en el marco de lo que son los controles, ¿no? Y por último, vamos a ver el objetivo del control, los controles, y vamos a ver una relación entre conceptos, ¿no? La información y activo, ¿no? Esto es muy importante, ya que, bueno, la información son todos los datos significativos, ¿no? Estas son la norma ISO 9000 que nos habla en su cláusula 7.3.1 y la ISO 27000 que está orientada a la seguridad de la información en su cláusula 2.4. ¿Sí? Y bueno, la información son todos los datos significativos para cualquier empresa, ¿no? O institución, ¿no? Un activo, ¿qué es un activo? Cualquier bien que tiene valor en la organización, ¿no? Ya sea activos de comunicación, por ejemplo, ¿no? O activos, por ejemplo, activos menos relevantes, ¿no? Pero, bueno, todos entran dentro de lo que es un activo, ¿no? Es cualquier bien que tiene el valor en la organización. Hay muchos tipos de bienes, ¿no? Entre los que se incluyen información, software, físico, servicios, personas, ¿no? Y sus calificaciones, competencias, etcétera, y activos intangibles, ¿no? Como la reputación y la imagen empresarial. Son la norma ISO 9000, cláusula 3.7, un documento que es una información y un medio de soporte, ¿no? Un registro, ¿qué es? Un documento que indica que los resultados obtenidos proporcione una evidencia de las actividades desempeñadas. Bien, según la norma ISO 27002, ¿no? que es parte de la familia de la norma ISO 27000, nos dice que la seguridad de la información reduce los riesgos, ¿no? Protegiendo a la organización contra amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Y la ISO 27000 en su cláusula 2.3 nos habla de la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que son los 3 pilares fundamentales de la seguridad de la información, de la seguridad de lo que vendría a ser integral dentro del marco de lo que vendría a ser toda la información empresarial, ¿no? Bien. Aquí tenemos, ¿no? Que la seguridad de la información abarca, ¿no? Todo tipo de información empresarial, ¿no?
y ya sea impreso o escrita a mano, grabada con asistencia técnica, transmitida por correo electrónico o electrónicamente, incluida en un sitio web, mencionada durante conversaciones, etc., ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son los tres pilares, como anteriormente decía, de la seguridad de la información. Y estos son, la confidencialidad, ¿qué es? Es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Tenemos la integridad. ¿Qué es integridad? La propiedad de proteger la exactitud y la completud de los activos, ¿sí? Y la disponibilidad es la propiedad de ser accesible y utilizable por una entidad autorizada. Como se darán cuenta, los tres pilares de la seguridad de la información son igual de importantes, y el objetivo de cualquier control o cualquier procedimiento o lo que haga falta para resguardar estos tres pilares va a resultar siendo de suma importancia, ¿no?, dentro de lo que es toda la unidad y toda la materia. Bien, tenemos que entender siempre, tenerlo en mente, que no existe la perfección, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es procurar llegar lo más cerca posible al 100%, pero de hecho nunca vamos a llegar al 100%, ¿no? Tenemos que, no va a haber una situación perfecta, y eso lo tenemos que tener bien en claro, ¿no? Bueno, ahora centrándonos más en el tema de lo que son los controles, vamos a ver qué es una vulnerabilidad, una amenaza, un impacto y un riesgo, ¿no? Según la ISO 27000, cláusula 2.8.1, la debilidad es un activo o un control que puede ser explotado por uno o más amenazas, ¿no? Un ejemplo de vulnerabilidad, ¿no?, en confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Aquí tenemos. Bien, tenemos, por ejemplo, de hardware, un ejemplo sería un mantenimiento insuficiente, ¿no? En software, por ejemplo, cuando no hay registros de inscripción o son interfaces muy complicadas. En red tenemos lo que sería falta de encriptación, por ejemplo, ¿no?, entre transferencias, ¿no? Personal, por dar un ejemplo, formación insuficiente, ¿no?, que no tengan las suficientes capacitaciones, ¿no?, por ejemplo, en ese sentido, la falta de supervisión, tal, ¿no? En el sitio, el sistema eléctrico inestable puede ser también, ¿no?, o un área de desastres que haya ocurrido, por ejemplo, una inundación. En estructura de la organización, por ejemplo, falta de separación de tareas, no hay descripción de puestos, ¿no? Eso vendría a ser más o menos los ejemplos de tipos de vulnerabilidades que existen, ¿no? Bueno, y seguimos. Las amenazas, ¿qué son, no? Según la norma ISO 27000, en su cláusula 2.77, nos dice que es la causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en un daño a un sistema u organización, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una amenaza es una causa potencial, ¿no?, a un incidente, no es un incidente propiamente dicho, ¿no? ¿Qué tipos de amenazas existen? Por ejemplo, daño físico por fuego, desastre natural, terremoto, ¿no?, pérdida de servicios esenciales, falta de aire acondicionado, por ejemplo. Trastornos causados por la radiación térmica, ¿no?, calor. Información comprometida, escuchas telefónicas, robos de documentos, fallas técnicas, falla de equipo, ¿no?, sobrecarga en la red, acción no autorizada, acceso no autorizado, uso de software pirata. Bien, tenemos aquí más ejemplos, ¿no?, de lo que sería una vulnerabilidad y una amenaza, ¿no? Por ejemplo, las vulnerabilidades serían almacén desprotegido y sin vigilancia, ¿no? La amenaza, ¿cuál es? Robo. Procedimientos de backup, podría ser la amenaza, una pérdida de información, ¿no? Uso de software pirata, virus, malware, etc., ¿no? No segregación de tareas, fraude, uso no autorizado de un sistema, etc., ¿no?
Bien, ¿no? Así podemos nosotros ir generando tablas de vulnerabilidad y su correspondiente amenaza, ¿no? Aquí ese es un ejemplo en la tabla. Bien, ¿qué es el impacto? Según la norma ISO 27005, cláusula 3.1, es importante en el nivel, es un cambio adverso importante en el nivel de objetivos de negocio logrados, ¿sí? Ejemplo de impactos, ¿no? Sobre la confidencialidad, invasión de la privacidad de los usuarios o clientes, fugas de información, ¿no? La integridad, cambio accidental, cambio deliberado, resultados incompletos, incorrectos, etc. En la disponibilidad vendría a ser una interrupción del servicio, falta de servicio, interrupción de las operaciones. Y bueno, un riesgo para la seguridad de la información vendría a ser, según la norma ISO 27000 también, con la cual nos estamos apoyando, en su cláusula 2.61 nos dice que es una potencialidad de una amenaza, potencialidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad en un activo, un grupo de activos y por lo tanto causará un daño en la organización. Y bueno, se mide en términos de combinación de probabilidad por un evento y sus consecuencias. Probabilidad de ocurrencia por consecuencia, entre paréntesis impacto, igual a riesgo, ¿sí? Esto nos va a ayudar a determinar los niveles, ¿no?, de riesgo que tenemos, ¿no?, dentro de nuestros controles, ¿sí? Por ejemplo, vulnerabilidad del gabinete no tiene llave ni guardia de seguridad. La amenaza cuál es robo. Impacto alto, probabilidad alta y el riesgo es alto de que suceda algo, ¿no? Siempre y cuando la vulnerabilidad esté ahí, ¿no? Entonces, ya pasamos a lo que vendría a ser el objetivo de control y controles, ¿no? Según la norma ISO, en su cláusula 2.16-17, nos dice que el objetivo de control es la declaración de describir lo que se quiere lograr como resultado de los controles de aplicación, ¿sí? Y un control es métodos para gestionar riesgos, ¿no? Incluyen políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras organizativas. Y bueno, el sinónimo, medida, contramedida, dispositivos de seguridad, etc., ¿no? Y consta de control técnico, control administrativo, control de gestión, control legal, ¿no? Ese sería más o menos el marco en el que están, ¿no?, en los controles. Y bueno, tenemos el control preventivo, ¿no?, desalentar o prevenir la aparición de problemas. Un ejemplo, publicar una política de seguridad de la información. Control de detección, buscar, detectar e identificar problemas, ¿no? Ejemplo, supervisar y revisar servicios de terceros. También tenemos lo que sería el control correctivo, resolver problemas encontrados y prevenir la ocurrencia. Ejemplo, aplicación de parches tras la identificación de vulnerabilidades técnicas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la relación entre conceptos, donde podemos ver que están los controles, ¿no? Las vulnerabilidades pueden tener controles, ¿no? Los controles pueden reducir vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades pueden llevar a un aumento en los riesgos, ¿no? Y los controles pueden reducir los riesgos, ¿no? Los riesgos pueden dañar los activos y los activos tienen vulnerabilidades, ¿no? Y como podemos ver aquí, también tenemos que las vulnerabilidades tienen un aumento de riesgos, ¿no? Y las amenazas también son un aumento de riesgo, ¿no? Entonces, como podemos ver, todo está interrelacionado según existan vulnerabilidades, y lo que mejor nos puede pasar siempre es tener controles de seguridad para reducir riesgos, amenazas, vulnerabilidades, ¿no? Y que puedan dañar a lo que es una de las cosas más preciadas de cualquier institución, que son los activos, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, les agradezco que me hayan podido dar la oportunidad de presentar esta microclase. Y tenemos que pensar que es realmente sumamente importante la seguridad de la información dentro de cualquier institución, ya que hoy por hoy la tendencia de todas las empresas es que sus datos sean manejados más que nada, digamos, en ambientes o en sistemas de información
informatizados, ¿no? Ya muy poco o cada vez menos se utiliza lo que es el papel, tenemos que tener en cuenta que esos datos son lo más valioso y que los tenemos que proteger mediante este tipo de actividades que son, como son los controles, ¿no? Pero todo lo que vendría a ser la seguridad de la información es muy, muy importante en todas las instituciones. Muchas gracias, que tengan un buen día.